Esta mujer no sabe ni hervir un huevo. Gritó mi esposo ante 300 invitados en la gala gastronómica más importante del país. Todo lo que sabe hacer es estorbar en mi cocina. El salón del Hotel Marqués de la Ciudad de México quedó en silencio absoluto. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Pero entonces, desde la mesa de honor, el chef Alejandro Ruiz, dueño de la cadena de restaurantes más prestigiosa de Latinoamérica y jurado principal del evento, se puso de pie lentamente. «Yo conozco muy bien a esta mujer», dijo con voz grave que resonó por todo el salón. «Y le aseguro, señor, que usted acaba de cometer el error más grande de su vida. A partir de ese momento, la vida de Diego jamás volvería a ser la misma». Todo comenzó 4 horas antes. Yo estaba en casa terminando de planchar la camisa de mi esposo cuando él entró al dormitorio con el ceño fruncido. «Elena, tienes que acompañarme esta noche a la gala de los premios culinarios», me dijo sin mirarme, revisando su reloj. «Ponte algo discreto. No quiero que nadie te note». Sentí un vacío en el estómago. Hacía 5 años que Diego me prohibía asistir a cualquier evento relacionado con la gastronomía. Decía que yo lo avergonzaba, que no sabía comportarme entre profesionales, que mi presencia le restaba credibilidad. Pero esta noche era diferente. Los organizadores habían insistido en que todos los nominados asistieran con sus parejas para proyectar una imagen de estabilidad familiar. Diego estaba nominado al premio de Mejor Chef Revelación por su restaurante Esencia, ubicado en La Condesa. Un restaurante que yo había ayudado a construir desde cero, aunque nadie lo supiera. Me puse un vestido negro sencillo que había comprado hace 3 años en una tienda de segunda mano. Diego me miró con desprecio cuando salí del baño. ¿Eso es lo mejor que tienes? Bueno, ¿qué más da? Siéntate en una esquina y no hables con nadie. Si alguien te pregunta algo, di que eres ama de casa. Nada más. Sus palabras me cortaron por dentro, pero ya estaba acostumbrada. En 8 años de matrimonio, había aprendido a tragarme el dolor como si fuera agua. Durante el trayecto al hotel en su camioneta BMW, que yo había pagado sin que él lo supiera, Diego no dejó de enviar mensajes a Fernanda, su sous chef. Yo podía ver de reojo los corazones y las palabras cariñosas en la pantalla. Conocía de su aventura desde hacía 3 años. Fernanda no solo era su amante, también era quien recibía todo el crédito por las recetas que yo había creado. ¿Por qué no lo dejaba? Esa pregunta me atormentaba cada noche. La respuesta era más compleja de lo que cualquiera podría imaginar. Diego me había aislado completamente. Controló mi teléfono durante años, revisaba mis correos, me prohibió ver a mi familia. Les dijo a mis padres que yo tenía problemas de salud mental, que necesitaba descanso, que ellos me alteraban. Poco a poco, todos se alejaron. Yo quedé sola, dependiente de un hombre que me despreciaba, pero había algo que Diego nunca supo. Un secreto que guardé durante todos estos años como mi última tabla de salvación. Llegamos al salón de banquetes. El lugar era espectacular. Mesas redondas decoradas con arreglos florales elegantes, copas de cristal que reflejaban la luz de enormes candelabros, y un escenario donde se entregarían los premios más codiciados del mundo culinario mexicano. Los chefs más reconocidos del país estaban ahí, conversando animadamente, luciendo sus filipinas impecables con sus nombres bordados. Diego me llevó a una mesa en la esquina más alejada, cerca de la salida de emergencia. «Quédate aquí. No te muevas. No hables. No comas mucho que luego te ves gorda en las fotos», me ordenó antes de caminar directamente hacia Fernanda, quien lo esperaba cerca de la barra con una sonrisa radiante. Me senté sola, observando a mi alrededor. Las esposas de los otros chefs lucían vestidos de diseñador, joyas brillantes, sonrisas seguras. Yo me sentía invisible, como un fantasma atrapado entre los vivos. Mientras miraba el programa del evento, recordé quién había sido yo antes de Diego. Estudié en el Instituto Culinario de México. Me gradué con honores. Trabajé en restaurantes de alta cocina en Polanco y San Ángel. A los 26 años, fui reconocida como una de las jóvenes promesas de la gastronomía mexicana. Mis platos fusionaban la cocina tradicional oaxaqueña con técnicas modernas de una manera que nadie había visto antes. Fue entonces cuando conocí a Diego. Él era un vendedor de vinos que frecuentaba el restaurante donde yo trabajaba. Me persiguió durante meses hasta que acepté salir con él. Era encantador, atento, me hacía sentir especial. «Cásate conmigo», me dijo después de 1 año. «Juntos abriremos nuestro propio restaurante. Tú serás la estrella». Pero apenas nos casamos, todo cambió. «Una esposa debe estar en casa», comenzó a decir. «La cocina profesional es muy demandante. Te necesito descansada, tranquila. Yo me encargo de todo». Me convenció de renunciar a mi trabajo. Prometió que sería temporal.
que pronto abriríamos nuestro restaurante juntos. Pero los meses pasaron y las promesas se desvanecieron. Cuando intenté volver a trabajar, Diego llamó a cada restaurante donde apliqué. Les dijo que yo tenía problemas de alcoholismo, que era inestable, que había sido despedida de mi trabajo anterior por robar. Nadie me contrató. Cuando quise emprender mi propio negocio de catering, él destruyó mi computadora y quemó mis libretas de recetas. Me acusó de descuidar el hogar, de ser egoísta, de no valorar todo lo que él hacía por mí. Lentamente me fui apagando. La chef talentosa que alguna vez fui se convirtió en una sombra que limpiaba, cocinaba y esperaba. Pero hubo algo que Diego nunca pudo quitarme: mi creatividad. Cada noche, mientras él dormía, yo me escabullía a la cocina y experimentaba. Creaba nuevos platos, perfeccionaba recetas, desarrollaba conceptos innovadores. Los anotaba en una libreta que escondía detrás del refrigerador, en un espacio que Diego jamás revisaba porque él nunca limpiaba nada. Lo que Diego no sabía era que todas las recetas que hicieron famoso a su restaurante las había creado yo. El mole negro con reducción de mezcal que le valió su primera reseña en una revista importante, yo lo inventé una madrugada de insomnio. Los tacos de tuétano con salsa de chile morita que se volvieron virales en redes sociales, los desarrollé durante semanas de prueba y error. El postre de chocolate con huitlacoche, que los críticos llamaron revolucionario, fue mi respuesta a un sueño que tuve sobre mi abuela. Diego encontraba mis recetas en la cocina, las probaba y las presentaba como suyas. Yo nunca dije nada. ¿Para qué? Nadie me creería. Además, una parte de mí todavía esperaba que algún día él reconociera mi contribución, que me incluyera, que me amara como prometió. Qué ingenua fui. Pero había otro secreto aún más grande. Mi abuela Carmen, antes de morir hace 6 años, me dejó una herencia. 2 millones de pesos que Diego jamás supo que existían porque el notario era amigo de mi familia y envió todos los documentos a casa de mis padres. Con ese dinero, secretamente, pagué las deudas que Diego acumulaba con su estilo de vida extravagante. La camioneta BMW de lujo, yo la pagué. Los relojes Cartier que usaba para impresionar, yo los financié. Las cenas románticas con Fernanda en restaurantes caros, yo cubrí esas tarjetas de crédito. Los viajes a Europa para inspirarse salieron de mi cuenta secreta. ¿Por qué lo hice? Porque una parte de mí todavía creía que si él tenía éxito, si se sentía seguro y realizado, quizás cambiaría. Quizás volvería a ser el hombre del que me enamoré. Quizás me amaría de nuevo. Estaba equivocada. El dinero solo alimentó su ego y su desprecio hacia mí. Desde mi rincón en el salón, observé cómo Diego bebía copa tras copa de vino. Su rostro se enrojecía con cada trago. Fernanda se colgaba de su brazo, susurrándole cosas al oído. Algunos colegas los miraban con incomodidad, pero nadie decía nada. En el mundo de la gastronomía, los secretos a voces se toleran mientras no se hagan públicos. El maestro de ceremonias subió al escenario y anunció que era momento de entregar los premios. La tensión en el salón aumentó. Diego se acomodó en su asiento cerca del escenario, seguro de que ganaría. Pero cuando anunciaron al ganador de Mejor Chef Revelación, el nombre que dijeron no fue el de Diego. Fue el de una joven chef de Guadalajara que había abierto un restaurante de comida vegana mexicana. Vi cómo el rostro de Diego se transformaba. La sonrisa confiada se convirtió en una mueca de rabia. Bebió otra copa de vino de un solo trago. Fernanda intentó calmarlo, pero él la apartó bruscamente. Entonces sucedió lo que temía. Diego se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario. Los organizadores intentaron detenerlo, pero él ya había tomado el micrófono. «Un momento», gritó con voz arrastrada por el alcohol. «Esto es una farsa. Yo merezco ese premio. Mi restaurante tiene las mejores críticas de la ciudad». El silencio cayó sobre el salón como una losa de piedra. «¿Saben cuál es mi secreto?», continuó Diego, balanceándose ligeramente. «No tener distracciones. No tener una esposa que me estorbe en la cocina». Señaló hacia mi mesa con el dedo. «Mírenla. Ahí está mi esposa. Una mujer que no sabe ni hervir un huevo. 8 años casado con ella, y lo único que ha aprendido es a limpiar platos. Todo lo que sabe hacer es estorbar en mi cocina». Las risas nerviosas de algunos invitados ebrios llenaron el silencio. Yo sentía que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve con todas mis fuerzas. No le daría la satisfacción de verme llorar en público. Diego, envalentonado por lo que interpretó como apoyo, continuó su humillación. «Atención, señores. ¿Alguno de ustedes quiere cambiar a su esposa talentosa por la mía que no sirve para nada? Se la regalo. Me harían un favor enorme». Fernanda reía a carcajadas desde su mesa, disfrutando cada segundo de mi humillación.
Algunas personas apartaban la mirada, avergonzadas. Otras grababan con sus teléfonos, probablemente para subir el video a redes sociales. Yo quería desaparecer, quería que la tierra me tragara. Mis manos temblaban debajo de la mesa. Entonces, desde la mesa de honor, un hombre se puso de pie. Era el chef Alejandro Ruiz. 62 años, cabello canoso perfectamente peinado. Una figura legendaria en la gastronomía latinoamericana. Había abierto su primer restaurante hace 30 años y ahora era dueño de una cadena de 20 establecimientos en México, Estados Unidos y España. Sus restaurantes tenían estrellas Michelin. Su opinión podía hacer o destruir carreras. Cuando se levantó, el murmullo en el salón se detuvo por completo. Caminó hacia el escenario con pasos lentos y deliberados. Diego, demasiado ebrio para percibir el peligro, sonrió creyendo que el gran chef venía a apoyarlo. «Chef Ruiz, ¡qué honor! ¿Usted también quiere opinar sobre las esposas inútiles?», preguntó Diego con una carcajada estúpida. El chef Ruiz le quitó el micrófono con un movimiento firme. Sus ojos no miraban a Diego, me miraban a mí. «Yo conozco muy bien a esta mujer», dijo con voz grave que resonó por todo el salón. «Y le aseguro, señor, que usted acaba de cometer el error más grande de su vida». Diego frunció el ceño, confundido. El chef Ruiz continuó, ahora dirigiéndose a todo el salón. «Hace 10 años, cuando mi cadena de restaurantes estaba al borde de la quiebra, una joven chef me presentó un concepto revolucionario. Una fusión de cocina tradicional oaxaqueña con técnicas de vanguardia que nadie había intentado antes. Ese concepto salvó mi empresa y la convirtió en lo que es hoy». Hizo una pausa dramática. Esa joven chef era Elena Vázquez, la mujer que este señor acaba de llamar inútil. El murmullo explotó en el salón. Diego palideció visiblemente. «Además», continuó el chef Ruiz, «reconozco cada uno de los platos que han hecho famoso al restaurante de este señor. El mole negro con reducción de mezcal, los tacos de tuétano, el postre de chocolate con huitlacoche, todos llevan el estilo inconfundible de la chef Vázquez. Lo sé porque yo fui su mentor durante sus años de formación». Se volvió hacia Diego con una mirada que podría congelar el fuego. «Usted no solo ha humillado a su esposa esta noche, ha revelado ante toda la industria que su supuesto talento es prestado». Diego tartamudeó, intentando defenderse, pero ninguna palabra coherente salía de su boca. El chef Ruiz bajó del escenario y caminó directamente hacia mi mesa. Se detuvo frente a mí y extendió su mano. «Chef Vázquez, ¿me permite?». Con manos temblorosas puse la mía en la suya. La estrechó con firmeza y respeto. «Mañana a las 10 de la mañana la espero en mi oficina en Polanco. Tenemos mucho de qué hablar sobre su futuro». Me ayudó a levantarme y me ofreció su brazo. Mientras caminábamos hacia la salida, pasamos junto a Diego, quien seguía paralizado en el escenario. Fernanda había desaparecido, probablemente escondiéndose de la vergüenza. El director del evento miraba a Diego con una mezcla de desprecio y lástima. Afuera del hotel, una camioneta negra con chofer esperaba. El chef Ruiz me abrió la puerta. «Esta noche descanse. Mañana comenzamos a reconstruir su carrera. Y esta vez, nadie le robará el crédito que merece». El chofer me llevó a un hotel boutique en la Roma Norte. Esa noche, en una habitación elegante con sábanas de algodón egipcio, dormí mejor de lo que había dormido en 8 años. A la mañana siguiente, antes de ir a mi cita con el chef Ruiz, regresé al departamento que compartía con Diego. Él no estaba. Probablemente seguía inconsciente en algún lugar después de la borrachera de anoche. Caminé por las habitaciones que había limpiado obsesivamente durante años. Todo estaba en su lugar porque yo lo mantenía así. Fui al dormitorio y saqué una pequeña maleta. No empacaría mucho, solo lo esencial, pero antes de irme, tenía algo importante que hacer. Fui a mi escondite detrás del refrigerador y saqué mi libreta de recetas. 200 páginas de creaciones originales, fechadas y firmadas por mí. Evidencia irrefutable de mi autoría. También saqué una carpeta con documentos bancarios. Los comprobantes de cada pago que había hecho por Diego durante 6 años. La camioneta BMW, los relojes, las tarjetas de crédito, los viajes, todo documentado. Dejé la carpeta en medio de la mesa del comedor con una nota. «Querido Diego, a partir de hoy, paga tú mismo tus deudas. La camioneta tiene 2 mensualidades atrasadas. Las tarjetas de crédito suman un saldo de 180,000 pesos. El reloj Cartier que compraste el mes pasado todavía no está pagado. Durante 6 años, yo cubrí todos tus excesos con el dinero de mi herencia. Tú creías que tu salario lo cubría todo, pero la verdad es que gastabas 3 veces más de lo que ganabas. No te debo nada. Tú me debes 8 años de mi vida. Elena». Tomé mi maleta y salí del departamento sin mirar atrás. A las 10 en punto llegué a las oficinas del Grupo Gastronómico Ruiz en un edificio moderno de Polanco. El chef Ruiz me recibió personalmente,
y me llevó a una sala de juntas con vistas impresionantes de la ciudad. Chef Vázquez, comenzó. He seguido su carrera desde que era mi alumna. Cuando desapareció del mundo culinario hace 8 años, intenté localizarla, pero fue imposible. Ahora entiendo por qué. Me explicó su propuesta. Quería que yo dirigiera un nuevo concepto de restaurante que él estaba desarrollando. Cocina oaxaqueña de autor con técnicas contemporáneas. Exactamente lo que yo había soñado hacer toda mi vida. Su puesto será directora culinaria. Su salario inicial será de 250,000 pesos mensuales, más porcentaje de las ganancias. Tendrá libertad creativa total para diseñar el menú. El restaurante llevará su nombre. No podía creer lo que estaba escuchando. Era más de lo que jamás había ganado. Más de lo que Diego ganaba en sus mejores meses. Chef Ruiz. Yo no he trabajado profesionalmente en años. Quizás ya no esté a la altura, dije con voz insegura. Él negó con la cabeza. El talento no se olvida, chef. Solo estaba dormido. Anoche, cuando escuché a ese hombre humillarla, supe que era el momento de despertarla. Acepté sin dudarlo. Los siguientes meses fueron de trabajo intenso y renacimiento. Diseñé un menú de 30 platos que fusionaban las recetas de mi abuela con técnicas de cocina molecular. Entrené a un equipo de jóvenes cocineros que me trataban con respeto y admiración. Por primera vez en 8 años me sentía viva. El restaurante abrió 6 meses después con el nombre Raíces. La noche de inauguración, los críticos gastronómicos más importantes del país estaban presentes. Serví personalmente el primer plato, una reinterpretación del mole negro de mi abuela con espuma de mezcal y polvo de chapulines. Las reseñas fueron extraordinarias. Una revelación culinaria, escribió el crítico de El Universal. La chef Elena Vázquez ha regresado con más fuerza que nunca, publicó Chilango. En 3 meses, Raíces tenía lista de espera de 2 meses y había sido nominado para una estrella Michelin. Mientras tanto, la vida de Diego se desmoronaba. Me enteré por terceros que el restaurante Esencia había cerrado 2 meses después del escándalo. Ningún proveedor quería trabajar con él después de que se hizo viral el video de su humillación pública. Los clientes dejaron de ir. Fernanda lo abandonó cuando se quedó sin dinero. Sus acreedores embargaron la camioneta y el departamento. Su madre me llamó una vez, llorando, pidiéndome que lo ayudara. Le dije que Diego era un adulto y debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Colgué sin remordimientos. 1 año después de aquella noche fatídica en la gala, recibí una invitación para ser jurado en los mismos premios culinarios donde mi vida había cambiado. Acepté con una mezcla de emociones. La noche del evento llegué al Hotel Marqués, el mismo lugar donde Diego me había humillado. Pero esta vez era diferente. Llevaba un vestido de diseñador color borgoña, tacones elegantes y un collar de plata oaxaqueña que había pertenecido a mi abuela. Mi cabello estaba recogido en un moño sofisticado. Cuando entré al salón, varias personas se acercaron a saludarme con admiración y respeto. Me senté en la mesa de honor junto al chef Ruiz y otros líderes de la industria. Durante la cena, presenté el premio a Mejor Chef Revelación, el mismo que Diego había perdido 1 año antes. Mientras hablaba en el escenario sobre la importancia de la perseverancia y la autenticidad en la cocina, vi un movimiento cerca de la entrada del salón. Un hombre con uniforme de mesero intentaba pasar desapercibido entre el personal de servicio. Era Diego. Lucía irreconocible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su cabello mostraba canas prematuras. El uniforme negro de mesero contrastaba brutalmente con los trajes caros que solía usar. Llevaba una charola con copas de champán, sirviendo a los mismos colegas que antes lo adulaban. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. En sus ojos vi vergüenza, arrepentimiento y algo parecido al dolor. Abrió la boca como para decir algo, pero yo ya había vuelto mi atención al público. El talento verdadero, continué mi discurso, no puede ser robado ni silenciado para siempre. Puede estar dormido, puede estar oculto, puede ser menospreciado, pero eventualmente encuentra su camino hacia la luz. El salón aplaudió. Bajé del escenario y regresé a mi mesa sin volver a mirar hacia donde estaba Diego. Durante el resto de la noche, lo vi de reojo sirviendo mesas, recogiendo platos, siendo invisible para todos los que antes lo conocían. Nadie lo reconocía, o quizás fingían no reconocerlo para evitar la incomodidad. Al final del evento, mientras esperaba mi auto afuera del hotel, Diego se acercó tímidamente. Todavía llevaba el uniforme de mesero. Elena susurró. «Soy yo, Diego». Lo miré sin expresión. «Perdóname», continuó con voz quebrada. «Cometí errores terribles. Te traté mal. No valoré lo que tenía. Ahora lo he perdido todo. El restaurante, el dinero, los amigos, la reputación.
Fernanda me dejó cuando no pude pagarle el departamento que le había prometido. Mi familia no quiere saber nada de mí. Trabajo 12 horas diarias como mesero para pagar las deudas que me dejaste. Hizo una pausa, tragando saliva. Tú eres mi única esperanza. Por favor, ayúdame. Dame otra oportunidad. Puedo trabajar en tu restaurante. Lo que sea. Por favor. Lo observé en silencio durante un largo momento. El hombre que tenía frente a mí no se parecía en nada al Diego arrogante que me había humillado durante 8 años. Era solo un hombre roto, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Diego, dije finalmente con voz tranquila, durante 8 años me hiciste creer que yo no valía nada. Me aislaste de mi familia, destruiste mi carrera, robaste mis creaciones y me trataste como si fuera menos que humana. Y yo, ingenua, seguí a tu lado pagando tus deudas, esperando que algún día me amaras. Él bajó la mirada, avergonzado. Pero ya no soy esa mujer, continué. La Elena que aguantó tus humillaciones murió hace un año en este mismo salón. La mujer que tienes frente a ti se reconstruyó desde las cenizas de ese matrimonio, y no tiene espacio para ti en su nueva vida. Me di la vuelta cuando mi auto llegó. Antes de subir, lo miré por última vez. No te deseo mal, Diego, pero tampoco te debo nada. Lo que siembras, cosechas. Esta es tu cosecha. Subí al auto y partí sin mirar atrás. A través del espejo retrovisor, vi su figura solitaria bajo las luces del hotel, cada vez más pequeña hasta desaparecer. Hoy, 3 años después de aquella noche que cambió mi vida, soy la dueña de 4 restaurantes con mi nombre. Raíces obtuvo su estrella Michelin. Salí en la portada de Forbes México como una de las empresarias más influyentes del país. Doy conferencias en escuelas de gastronomía sobre el empoderamiento femenino en la industria culinaria. Tengo un novio maravilloso, un sommelier que conocí en una cata de vinos. Me trata con amor y respeto. Celebra mis éxitos en lugar de sentirse amenazado por ellos. Me anima a soñar más grande en lugar de intentar apagarme. Vivo en una casa hermosa en Coyoacán, llena de plantas y luz natural. En las mañanas, antes de ir al restaurante, cocino para mí misma las recetas de mi abuela. Ya no cocino para demostrar nada a nadie. Cocino porque me hace feliz. A veces, cuando paso por las calles de la ciudad, pienso en Diego. No sé qué habrá sido de él. No lo busco. No pregunto. Esa parte de mi vida está cerrada con llave. Lo que aprendí de todo esto es simple pero poderoso. Nunca permitas que nadie apague tu luz. Si alguien te dice que no vales, que no sirves, que no eres suficiente, es porque temen tu potencial. Las personas que realmente te aman celebran tu éxito, no lo sabotean. Y si algún día te encuentras en el fondo, humillada y rota como yo estuve aquella noche en la gala, recuerda esto: siempre hay una salida, siempre hay una oportunidad de renacer. El talento no se olvida, solo se duerme. Y cuando finalmente despiertas, vuelas más alto de lo que jamás imaginaste posible. Yo desperté aquella noche cuando un hombre que apenas me conocía vio mi valor mientras mi propio esposo se burlaba de mí. Pero la verdad es que ese valor siempre estuvo ahí. Solo necesitaba el coraje para reclamarlo. Esta es mi historia. La historia de cómo la peor noche de mi vida se convirtió en el primer día de mi verdadera vida. Porque a veces, para encontrarte a ti mismo, primero necesitas perderte completamente. Y cuando finalmente te encuentras, descubres que eres mucho más fuerte de lo que jamás supiste.